Buenas tardes, chicos, ¿cómo están hoy? ¿Bien? Ok, muy bien. Bueno, ¿ustedes conocen este lugar? ¿Sí? ¿Han visitado este lugar? Sí. ¿Dónde está? ¿Dónde queda? Creo que en San Diego. San Diego, sí. Es SeaWorld, ¿verdad? Ok. Bueno, para tarea les he pedido que buscaran algunas fotografías de algún viaje que hicieron recientemente y que me escribieran una composición corta sobre eso, ¿verdad? Entonces, en mis vacaciones, en mis últimas vacaciones, yo fui a SeaWorld con mi familia, con parte de mi familia, porque tengo una familia grande. Me gustaría saber a dónde fueron ustedes de vacaciones. ¿A dónde fuiste tú, Stephanie? Yo fui a España. A España. ¿Qué parte de España? Fui al sur de España. ¿Al sur de España? Ajá. ¿Te gustó? Sí, me encanta ahí. Ok, muy bien. Stacy, ¿a dónde fuiste tú? Yo fui a San Francisco. ¿Y te gustó San Francisco? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Ok. Entonces, díganme, Stephanie, ¿qué viste en el sur de España? ¿Cuándo fuiste? ¿Fuiste en verano, en invierno? Fui en invierno en 2015 Ujú. y quedo ahí por 2 semanas. 2 semanas. Con mi Ok. clase. Con tu clase, ok. Ajá. Stacy, ¿cuándo fuiste tú a San Francisco? Del verano 2015. Verano del 2015. Ok, muy bien. ¿Y qué cosas hiciste en San Francisco, Stacy? ¿Visitaste el puente de San Francisco, Golden Gate Bridge? Sí. ¿Sí? ¿Qué más hiciste? ¿Comiste en Chinatown? Sí, mucho. ¿Mucha comida? Ok, muy bien. Stephanie, ¿qué cosas hiciste tú en el sur de España? ¿Fuiste a la playa? No, fuimos a la plaza de Sevilla, en España. Ajá. Y fuimos allí para comprar cosas o ir de compras, para visitar lugares. ¿Y hacía mucho calor cuando fuiste tú? No hice mucho frío. ¿Hacía mucho frío? Ujú. Ok, muy bien. ¿Y cuando tú fuiste a San Francisco, Stacy, hacía frío o fresco? ¿O calor? Fresco. Fresco, ¿verdad? Sí, en San Francisco con la neblina siempre hace un poco de fresco. Bueno, entonces ahora yo quiero hablarles un poquito sobre mis vacaciones. ¿Quieren saber ¿quieren saber un poquito de mis vacaciones? Sí. ¿Sí? Ok, muy bien. Vamos a comenzar. Bueno, el año pasado, el 13, 14 y 15 de julio, fui a San Diego. Fui de vacaciones a San Diego, 3 días. Viajamos a San Diego con mi familia. Queríamos ver algunos lugares interesantes como SeaWorld. Y como les dije, estuvimos en San Diego durante 3 días. Y esos 3 días hicimos muchas cosas, muchas actividades, nos divertimos, comimos y pasamos mucho tiempo juntos. Esta es parte de mi familia cuando fuimos a SeaWorld. Ahí tenemos a mi mamá con la camisa blanca, a Katie, a Ariana, mi hermano Jorge, y creo que estoy yo allá, atrás. ¿Ok? Fuimos mi hermana, mi hermano, mis sobrinas Katie y Ariana a San Diego, y también nuestra madre fue con nosotros, ella también fue con nosotros. En ese entonces, en el 2015, Katie tenía 3 años y Ariana tenía 2 años. Y Mateo, el bebé que está allí, no se ve muy claro, pero Mateo tenía 6 meses. Era muy pequeñito. Ok, bueno. ¿San Diego está lejos o cerca de acá de Los Ángeles? ¿Más o menos cerca o lejos? Cerca, está cerca, ¿verdad? Entonces, para llegar a San Diego, conducimos durante 2 horas. Y llevamos 2 coches porque éramos 8 personas. Salimos de Los Ángeles a la 1 de la tarde
y llegamos a San Diego a las 3 de la tarde. No había mucho tráfico. Y nosotros nos hospedamos en un hotel que se encontraba en la zona comercial y que estaba cerca de SeaWorld. También estaba cerca del Parque Balboa, que es un parque muy interesante y bonito en San Diego. ¿Okay? Y nos gustó este hotel porque nosotros podíamos caminar al parque que quedaba muy cerca de allí. Nuestra habitación era cómoda y grande y cada habitación tenía 2 camas y un baño amplio. Ok, cuando llegamos al hotel a las 3 de la tarde, todos estábamos muy cansados. Y los niños siempre, como siempre, necesitaban tomar una siesta porque tenían mucho sueño. Cuando llegamos a San Diego, descansamos, tomamos una siesta, dormimos por 30 minutos, después nos levantamos, nos bañamos y bañamos a los niños porque afuera hacía mucho calor, estaba como a 90. Y después de eso salimos a comer porque todos teníamos mucha hambre, muchísima hambre. Para almorzar decidimos ir a Old Town, la parte más antigua de San Diego, y en esta parte se fundó la primera misión en California, que fue en 1769. Es un parque histórico. Y Old Town tiene muchísimos restaurantes, principalmente mexicanos, y había mucha gente, como siempre, porque era verano, y había mucha gente que comía en los restaurantes. Había muchos turistas y también compraban recuerdos mexicanos en la tienda. Y también la gente podía comer paletas mexicanas, podían comprar paletas mexicanas. Ese día, nosotros por la tarde cenamos en un restaurante muy famoso, un restaurante mexicano. Y los adultos comimos enchiladas y los niños comieron quesadillas. Y como bebida tomamos horchata, ¿okay? Porque estaba haciendo mucho calor ese día. ¿Les gusta la horchata a ustedes? ¿Sí? Ok. Después, mi hermana y yo queríamos tomar un café y buscamos un Starbucks cerca de nuestro hotel, pero como era viernes por la tarde, fuimos a 3 diferentes locaciones, pero todas estaban cerradas y no pudimos comprar un café. Entonces tuvimos que regresar al hotel y tomar té. Tomamos té. El primer día en San Diego nos dormimos tarde, nos dormimos como a las 11 de la noche. Era muy tarde para los niños, y ellos estaban cansados, pero no querían dormirse, ¿verdad? Estaban muy entusiasmados y especialmente porque al próximo día íbamos a ir a SeaWorld. Bueno, por fin se durmieron los niños y no despertaron hasta las 7 de la mañana el próximo día, ¿verdad? Ahora, tengo algunas preguntas para ustedes para ver si estaban poniendo atención, si estaban despiertos o si después del almuerzo estaban un poquito cansados, ¿verdad? ¿Recuerdan ustedes si llegamos a San Diego en la noche o en el día? En el día, ¿verdad? A las 3, sí. ¿Y nos acompañó nuestra madre? ¿Mi madre me acompañó? Sí. ¿Qué tiempo hacía en San Diego cuando nosotros llegamos? ¿Qué tiempo hacía? Hacía mucho calor, ¿verdad? Ok. Y nuestro plan original era visitar el Museo de San Diego.
Nosotros queríamos visitar el Museo de San Diego. No. ¿Qué lugar queríamos visitar? SeaWorld. Muy bien. Ok, gracias. Sí estaban poniendo atención. Ok. Ok. ¿Recuerdan que hicimos el primer día? El hotel donde nos quedábamos estaba lejos de SeaWorld o cerca. ¿Cerca? ¿Sí? Ok. Y cuando llegamos al hotel, ¿los niños estaban cansados? ¿Sí? Estaban cansados. ¿Y nosotros cenamos la primera noche en el hotel? No. Ok. ¿Dónde cenamos? ¿A dónde fuimos a cenar? Old Town. Fuimos a Old Town. Muy bien. ¿Recuerdan qué comimos el primer día? ¿Qué comimos? ¿Qué comimos los adultos? Enchiladas. ¿Y qué bebimos? ¿Cervezas? ¿Vino? Horchata. Ok, muy bien. Y yo y mi hermana pudimos comprar pudimos encontrar un Starbucks que estaba abierto, que estuviera abierto. No. Ok, bueno. Entonces, les voy a hablar del próximo día. El próximo día, después de desayunar en el hotel desayunamos porque incluía también el desayuno. Y nos pusimos en camino hacia SeaWorld. Este es nuestro segundo día. ¿Okay? En esta foto estamos yo con mi sobrina y nosotros estábamos viendo a los delfines en esta foto. ¿Okay? Y como pueden ver, hacía mucho calor y mucho sol y casi toda la gente llevaba lentes de sol, pero yo no porque los olvidé en casa. En SeaWorld también vimos un show con focas y tuvimos la oportunidad de ver a la estrella del parque, a Shamu. Shamu es la ballena. ¿Ok? Aquí tenemos una foto de mi sobrina Ariana. ¿Y qué está haciendo Ariana? Ella está viendo los pingüinos a través del espejo, mientras que mi hermano, su padre, la sostenía. ¿Ok? Y como ven, en su cara se puede ver que tenía una expresión de curiosidad y de alegría. Se pueden ver un poquito allí. ¿Ok? También mi hermana y Katie, su hija, estaban muy contentas y como ven en esta foto, ellas sonreían mucho. Al salir de la exhibición de pingüinos, había una tienda donde se vendía peluches de pingüinos. ¿Saben qué son peluches? ¿Sí? Ok. Compramos 2 pequeños para las niñas. Ok, a ver, vamos a repasar un poquito la información y me gustaría saber si recuerdan a dónde fuimos el segundo día de vacaciones por la mañana. A SeaWorld, sí. ¿Y cómo era el clima? Hacía calor, hacía mucho sol. Sí, ok. ¿Y qué tipos de animales vimos? Delfines, pingüinos y una ballena, sí, ok. ¿Y Katie y Ariana vieron los pingüinos? Sí. ¿Y qué compramos? Peluches de pingüinos. Sí, compramos peluches de pingüinos. Muy bien. Entonces, este es nuestro tercer día. ¿Ok? Entonces, el próximo día, antes de regresar a Los Ángeles, fuimos a almorzar cerca del mar y después fuimos a un parque en San Diego, donde la gente vuela papalotes.
papalotes o cometas. En México decimos papalotes, pero en España dicen cometa y en otras partes de Latinoamérica. Entonces, ese día hacía muchísimo viento y el cielo estaba despejado. O sea que no había unas nubes, pero estaba claro el cielo. Y ese día había mucha gente en el parque y estaban volando papalotes o cometas. Durante una hora, Katie y Ariana jugaron al caballito con mi hermano Rigo. ¿Okay? Y como siempre, Ariana era la más inquieta y no tenía miedo. Y ella se cayó varias veces. ¿Ven ustedes allí? Ariana, es tremenda Ariana. Y Katie siempre ha sido una chica muy cuidadosa, un poquito más reservada, más tímida. Y ella no se cayó porque estaba bien agarrada. Okay, ella siempre tiene mucho más cuidado. Bueno, de regreso a Los Ángeles. Bueno, en definitiva, nuestras vacaciones del año pasado fueron muy divertidas. Pasamos mucho tiempo juntos con la familia y formamos buenos recuerdos para Katie y Ariana. Fue un día muy bonito. Fue unas vacaciones muy bonitas. Ok, bueno, ¿qué les pareció? ¿Interesante las vacaciones en San Diego? Ajá. ¿Tienen ganas de ir a San Diego ahora? Sí. Sí, ok, muy bien. Bueno, les está hablando de unas vacaciones que pasaron el año pasado, ¿verdad? Estamos hablando de un tiempo pasado, ¿ok? El año pasado. Y en español, ustedes posiblemente sepan que tenemos dos maneras de expresar, de hablar sobre el pasado en español. Una de esas maneras es el pretérito. Y escuchamos, por ejemplo, fui, vimos, tomamos, pasamos, comimos, bebimos. Todo eso se llama pretérito. A ese tiempo le llamamos pretérito. Y el imperfecto es como había mucha gente, hacía mucho calor, las habitaciones estaban muy bien amuebladas. Y típicamente el imperfecto lo usamos cuando estamos hablando de descripciones, cuando estamos hablando de clima. Y el pretérito típicamente lo usamos cuando estamos hablando de acciones. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo nos tomó para viajar a San Diego? Nos tomó 3 horas. Esa es como una acción, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se usa estos verbos, cómo se usa el pretérito y cómo se usa el imperfecto. ¿Okay? Y por ahora no se preocupen si pueden recordar qué es el imperfecto o qué es el pretérito, porque vamos a aprender. Este es solamente el comienzo. Estamos solamente hablando de los términos para saber cómo hablar de esto, ¿verdad? Entonces, vamos a ver un ejemplo aquí. Nosotros queríamos visitar SeaWorld y otros lugares interesantes. ¿Ok? Tenemos aquí el verbo querer. Queríamos. ¿Ok? Queríamos visitar SeaWorld. Queríamos visitar es un estado o es una acción. Cuando yo digo quiero visitar, ¿es una acción o es solamente un deseo de hacer algo? Un deseo, ¿ok? Muy bien, queríamos visitar. Es un deseo. ¿Ok? Cuando estamos hablando de un deseo o una emoción o una intención, típicamente usamos el imperfecto. Queríamos.
Ok, ahora estuvimos en San Diego durante 3 días. Estuvimos en San Diego durante 3 días. ¿Estuvimos, creen ustedes que es imperfecto o es pretérito? Pretérito es tuvimos, estuvimos, fuimos, visitamos. Y el imperfecto sería había mucha gente, estaban los niños muy contentos, visitábamos muchos lugares. ¿Estuvimos es imperfecto o pretérito? ¿Quién quiere adivinar? Pretérito, ok, muy bien, pretérito. Entonces, el pretérito y el imperfecto son dos pasados, pero cada uno se usa en diferentes contextos. O sea que la frase les va a decir si usa el pretérito o usa el imperfecto. Ahora, estuvimos en San Diego durante 3 días. ¿Cuánto tiempo estuvimos en San Diego? 3 días, ¿ok? Típicamente cuando tenemos una acción y sabemos cuánto es la duración, por ejemplo, yo trabajé 3 horas ayer, comienzo y final. Típicamente usamos el pretérito. Viví en México por 2 años. Stephanie estuvo en Sevilla por 2 semanas. Estuvo en Sevilla por 2 semanas. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de la duración del evento total, usamos estuvimos. Cuando hablamos del tiempo total. ¿Okay? ¿Cuánto tiempo estuvimos en San Diego? 3 días, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo estuviste en San Francisco, Stacy? 1 semana. ¿Y cuánto tiempo estuviste tú en Sevilla? 2 semanas. 2 semanas. Muy bien, 2 semanas. Ok. Ok, entonces las frases nos van a dar las claves. Nos van a dar las claves. Y clave significa the clues. It's going to give us a clue, ¿verdad? Entonces, aquí en este caso, ¿cuáles son las palabras que nos indica, que nos da una clave si necesitamos usar el imperfecto o el pretérito? En la frase, ¿qué te dice? El tiempo. El tiempo, ok. La duración del tiempo, 3 días, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando tenemos la duración del tiempo, sabemos que lo demás, lo que viene después va a ser pretérito. Pretérito. Ok, muy bien. Entonces, he estado aquí un poquito de inglés para que les quede claro. Cuando estamos hablando del imperfecto, ok, hablamos de cosas, describimos cosas that used to happen. Por ejemplo, cuando yo era niña, mi abuelita me llevaba a la escuela. When I was a little girl, my grandma used to take me to school every day. Okay? En el pasado. Okay? Ahora, el imperfecto también lo usamos cuando estamos hablando de una acción que estaba en progreso en el pasado. Por ejemplo, estábamos viendo las focas. En una de las fotos estábamos viendo las focas. Estábamos viendo es una acción en progreso en el pasado. Acción en progreso en el pasado usa el imperfecto. ¿Okay? Entonces el imperfecto lo usamos para things that used to happen, ¿okay? Lo que pasaba cuando era joven. ¿Okay? El imperfecto también se usa para hablar sobre el clima, hablar sobre la temperatura, the weather, ¿okay? Hacía calor, llovía. ¿Okay? Entonces, piensen ustedes, si pueden mantener una imagen en su cabeza, piensen que el imperfecto es la descripción de la escena total, lo que está pasando en la escena, in the background. Whatever is happening in the background, ese es el imperfecto. Descripción, clima, etcétera, ¿verdad? Ese es el imperfecto.
Y piensen ustedes que el pretérito es algo que sucede, una acción que sucede. Por ejemplo, el imperfecto sería la pared y de repente llegó un coche y chocó contra la pared. Entonces, el pretérito lo vemos más como acciones, single actions. Mientras que el imperfecto lo vemos como escenografía, como qué es que había allí antes de que llegara el coche. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ok. Bueno, cuando nosotros estamos viendo las frases y necesitamos decidir si necesitamos el imperfecto o el pretérito, hay palabras en las frases que nos van a indicar, que nos va a dar a claves. Por ejemplo, si ven ustedes algunas de estas palabras, cada día, todos los días, cuando era niño, todos los domingos, frecuentemente, generalmente, con frecuencia, siempre, vamos a usar ¿qué? Con estas frases. Imperfecto, sí. Ahora, el uso del pretérito lo vemos más como acciones, ¿verdad? Una acción que empezó y que terminó. Por ejemplo, hubo un relámpago. De repente, el lunes, ayer, anoche, anteayer, un día, la semana pasada, el verano pasado. Cuando nosotros tengamos estas palabras, anoche, anteayer, la semana pasada, el verano pasado, ¿ok? Vamos a usar el pretérito cuando estamos hablando de acciones concretas. Acciones concretas. ¿Ok? Entonces las palabras de clave para el pretérito van a ser yesterday, anoche, el día anterior, el verano pasado, el mes pasado, etcétera. Bueno, vamos a repasar esto. Vamos a analizar estas frases y vamos a ver por qué uso yo aquí el imperfecto. En ese entonces, en el año 2015, Katie tenía 3 años y Ariana tenía 2 años, Mateo tenía 6 meses. ¿Por qué uso ahí el imperfecto? ¿Por qué creen ustedes? Stephanie, ¿por qué crees que uso allí el imperfecto? Porque 2015, el año pasado. El año pasado, ok. ¿Y Stacy, qué piensas tú? Porque estás hablando de todos, ¿no? Sí, porque no hay hay acción allí. ¿Hay una acción que pasa? No, ¿verdad? Entonces, tener años es como una descripción, ¿verdad? Descripción. Entonces, ¿por qué uso allí tenía imperfecto? Porque estoy describiendo la edad. Estoy describiendo la edad. ¿Ok? Para llegar a San Diego conducimos durante 2 horas. ¿Conducimos imperfecto o pretérito? Pretérito. ¿Por qué uso pretérito allí? Porque se refiere a qué? A una acción y también tenemos tiempo. Exacto, muy bien. Que son buenos estudiantes ustedes. Muy bien. Bueno, ok. Voy a pasar esto porque se nos está terminando el tiempo y no quiero que lleguen a su próxima clase tarde. Entonces, vamos a ver en su composición, que me escribieron ustedes para la tarea, en su composición, quiero que circulen todos los imperfectos y que subrayen todos los pretéritos. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si yo escribo, estuvimos en San Francisco durante 3 días,
estuvimos, lo voy a subrayar, ¿ok? Éramos 8, lo van a circular y después me van a explicar por qué usaron pretérito o por qué usaron imperfecto. ¿Por qué usaron imperfecto? ¿Por qué usaron pretérito? Bueno, tenemos un minutito, se nos ha ido muy rápida la clase y vamos nosotros a trabajar en el pretérito imperfecto y no es necesario que se memoricen todas las reglas. Lo que es importante es que comprendan cuándo usamos pretérito y cuándo usamos el imperfecto. Y ustedes, poco a poco, van a empezar a subrayar, a corregir sus propias composiciones, ¿verdad? Porque ya sabemos que ustedes ya saben la lengua, saben el español, y lo que estamos haciendo simplemente es que estamos aprendiendo más de cómo se usan los tiempos, ¿verdad? Y también estamos aprendiendo a editar nuestra escritura, porque no solamente es la lengua oral, sino la lengua escrita que es importante. Entonces, para la próxima clase, cuando regresemos a clase, les voy a pedir que hagan esta composición, que subrayen que circulen el imperfecto y me digan por qué usaron esto. Y en nuestra próxima clase vamos a aprender un poquito más de los verbos en el imperfecto y pretérito. Y también vamos a repasar un poco cuáles son los cambios de ortografía. Por ejemplo, el verbo querer, ¿ok? El verbo querer. En el pretérito es quise, ¿verdad? Y ese es mi teléfono que me dice que se nos ha acabado el tiempo. Bueno, entonces, si tienen algunas preguntitas, aquí voy a estar después de clase. Y si no, los veo el próximo día de clase. ¿Okay? Que tengan buen día. Okay. Adiós chicos, se cuidan.